¿Qué nos recuerda esta lata? Pues esto es el sabor de nuestro pirulín de toda la vida, que en Estados Unidos se llama Pirucrin por cuestiones de marcas, pero ahí está el mismo sabor de siempre. Esa serie que te ves, esa película que te estás pillando con esa pechuga que tienes al lado y quieres conquistarla o conquistarlo con el mejor sabor venezolano. Pirucrin, ya en Estados Unidos en todas sus versiones, en la pequeña, en la de lata, para que te la lleves a tu casa y lo disfrutes con tu serie favorita. Ya estamos de regreso aquí en George al Aire, hoy dedicándole el programa al tema de las elecciones en los Estados Unidos y el papel que cumplimos los hispanos con esta carrera presidencial. ¿Cómo nos sentimos con respecto a eso? ¿Cómo lo hablamos con la familia? ¿Cómo lo compartimos con los amigos? Hay muchos enfrentamientos en reuniones, en fiestas. ¿Cómo nos sentimos cuando el otro piensa diferente a nosotros y nos duele? O nos hiere los comentarios, o hay puntas entre los amigos. Cuando entramos en las redes sociales, la gente escribe largos papiros para insultar al otro o agredirlo con el fin de defender una idea. Para eso y otros puntos hemos invitado a una psicóloga especialista. Ella se llama Cristina Valinotti, es argentina, tiene muchos años viviendo aquí en Estados Unidos, pero además es escritora, ensayista, conferencista institucional y tiene 8 libros publicados con el tema. Imagínense lo que saben. Así que para nosotros es un honor a tener a Cristina acá. Bienvenida, cariño, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar contigo. No, encantado, de verdad, de que me hayas respondido, de que estés con nosotros y que podamos hablar de este tema tan complicado en estos días. Sí, ciertamente, es muy complicado, sobre todo en el ámbito de la familia. Pero antes debemos decir que la característica humana de exaltarnos defendiendo las ideas políticas o las ideas religiosas es una característica filogenética, es algo que está en nuestro cerebro. Un estudio de la Universidad de Harvard nos indica que hace miles de años nuestro cerebro desarrolló ciertos mecanismos para saber con quiénes debíamos formar una comunidad y con quiénes no. Por supuesto, el cerebro a su vez busca que los miembros de esa comunidad piensen lo mismo en las funciones fundamentales. Por lo tanto, se considera en la familia, con los amigos, inclusive si son amigos cercanos, una deslealtad a la familia o al grupo, a la comunidad, que se discutan ideas políticas, que no estén pensando lo mismo todos. Por otro lado, defender esas ideas políticas, de acuerdo con otro estudio en Harvard, nos dice que el cerebro activa las zonas de placer cuando uno autorreferencialmente defiende su idea política o su idea religiosa. Y entonces el cerebro dispara las mismas zonas de placer que se disparan cuando se hace el amor o cuando se come. Vale decir que es algo que está muy metido dentro de nosotros y no lo podemos cambiar. Cristina, qué horror. Sí, sí. Porque produce un placer, entonces la pelea, la confrontación, el tema... El defender las propias ideas. Se dispara mucha dopamina, mucha oxitocina, que paradójicamente es la hormona del amor, la hormona que une, pero también se dispara en estas discusiones, ¿verdad? Cuando queremos defender nuestra idea y gritamos y bueno, y nos peleamos con los seres con los cuales mayor armonía debiéramos mantener, que es con la familia, con los seres queridos, con los amigos. Lamentablemente es así. Cristina, te quería hacer una pregunta específica con respecto a este tema. Tú personalmente, como Cristina, me imagino que tienes redes sociales, me imagino que estás en contacto con las redes sociales. ¿Cómo has percibido tú estos meses con tus propios amigos, con las personas que tú sigues, con esas personas que uno tiene como 2 tipos de seguidores? Las personas que uno sigue porque las admira y las sigue porque bien, qué chévere, me gusta lo que dicen. Y hay otras como que son un poquito placer culposo. O sea, uno los sigue pero no cree tanto en lo que dicen, pero uno los sigue porque uno tiene que seguir de todo. ¿Cómo has visto tú, cómo has percibido tú el ambiente en estos últimos 3, 4 meses? Bueno, sin duda, como muy cercano a las elecciones, está muy polarizado todo, se ve el mundo en blanco o negro, y el mundo en blanco o negro es una visión bastante inmadura de la realidad, bastante de niños,
porque cuando venimos grande, nos desarrollamos, entendemos que hay grises y entendemos que por supuesto las cosas no siempre son buenas o malas. Estoy en contra o a favor, siempre hay matices. Por lo tanto, eso se puede pulsar en la realidad, sin duda. Por eso hay que respetar mucho las ideas políticas de los otros, defender las propias, pero no llegar al fanatismo. Yo prefiero, cuando estoy con amigos, y es lo que aconsejo, no hablar de partidos políticos, no hablar de ideologías, porque las ideologías nos van a llevar siempre a la emoción, nos van a llevar siempre al fanatismo. Mientras que si hablamos de ideales, si hablamos de ideas, y es muy distinta la idea al ideal de la ideología, Totalmente. entonces, claro, ya podemos manejarnos más con nuestra parte racional. Y entonces no vamos a dejar que nuestro cerebro se secuestre de emociones y que no pueda pensar en lo más mínimo. Tú sabes que el cerebro límbico, donde están todas las emociones, siempre es de alguna manera equilibrado por el cerebro prefrontal. Es el cerebro con el que pensamos, planificamos, tomamos buenas decisiones. Entonces, cuando ese cerebro prefrontal nuestro no puede actuar, se dice que la parte límbica de las emociones está secuestrada por las emociones, por la emoción que sea, ¿verdad? Y nos vamos a un extremo. De modo que lo ideal en estos casos es favorecer el término medio, el equilibrio. Ahora, claro, ¿cuáles serían los consejos, verdad? Claro, ¿cómo mantener el equilibrio? Porque yo, por ejemplo, la pregunta que te hacía, yo, por ejemplo, veo mis redes, trato, como te digo, de seguir como mucha variedad. No quedarme pegado en una sola tendencia, sino también ver el otro. A mí me gusta ver el otro y entenderlo y ponerme en sus zapatos, entender lo que piensa, por qué lo dice, por de dónde viene, de dónde procede ese sentimiento o esa emoción o ese ideal o esa filosofía de vida. Entender cómo es esa otra persona. Yo tengo una forma de pensar, pero también comparto la tuya en muchos aspectos, porque como bien decías algo que me encantó, el ideal. Todos queremos que las cosas funcionen. Todos queremos que el país vaya bien, que tengamos buena economía, que tengamos trabajo, que tengamos bienestar. Todos queremos eso. Yo no oigo gente que diciendo, ojalá se quiebren las compañías y las corporaciones. Desear eso sería terrible porque nos perjudicaríamos a todos. Entonces, lo que yo siento hoy, en este momento, es que cada vez que abro mis redes sociales, que es donde más pues compartimos y son nuestros medios ahora, la polarización es, bueno, no se puede ni tocar el tema, porque te matan, o sea, te caen encima como jaurías. Exactamente. En realidad este es el pensamiento dicotómico del que yo te hablaba, ¿verdad? De ver las cosas en blanco y negro. La psicología lo dice, es realmente el pensamiento de los primeros años de la vida del niño. Y ahora en las redes sociales, yo también en mis redes, como tú, estoy viendo esta cosa de personas que normalmente siempre han sido, o uno las reconoció como personas pensantes, racionales, entrar en emociones violentas respecto de esto, ¿verdad? Claro. Es un sentimiento muy humano, digamos, todo este fenómeno de las peleas con amistades, con la familia, es un fenómeno histórico que atraviesa todas las épocas, en épocas en donde hay conflictos religiosos o conflictos políticos. ¿Cómo reconocer, y ahí quiero tu ayuda profesional, cómo reconocer en el individuo a uno mismo? O sea, que yo estoy viendo este programa y diga, oye, de verdad que tengo actitudes que no son positivas, estoy fanatizado con el tema. ¿Cómo bajarle dos, para decirlo más criollo, más popular? ¿Cómo bajarle la intensidad a mi fanatismo? ¿Cómo no caer en ese tema? Bueno, hay una fórmula en psicología que es 80% escuchar y 20% hablar. Es decir, si yo hablo menos y escucho más, voy a poder conocer más las bases, los fundamentos de lo que el otro piensa. Y entonces ya entramos en el terreno más racional, digamos, porque tenemos que tener en cuenta que somos seres emocionales que de paso razonamos. No somos seres racionales
que de paso sentimos emociones. Estamos siempre, aunque no lo pensemos o no lo creamos, llevados por las emociones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y justamente bajar los decibeles nosotros mismos. Ahora, hay personas que no lo pueden hacer, porque hay familias sociópatas, es decir, familias que se comunican con la violencia, se empujan, se insultan, gritan. Esas familias hay que evitar todo tipo de discusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente va a llevar a situaciones extremas. Y lo mismo, no hablar de estas cuestiones en este momento con familiares que tengan trastornos de personalidad, como por ejemplo el trastorno explosivo intermitente, donde el individuo por cualquier cosita lo miramos mal y ya estalla y puede llegar a casos extremos, realmente puede llegar a casos delincuenciales, de modo que tenemos que tener mucho cuidado y conocer. Siempre yo digo que lo más importante es conocer a la familia, para lo cual hay que escucharlos. Ahora, familias o grupos normales que no presentan este problema, pero que llegan a discusiones habitualmente, lo importante es, si uno es la persona más racional en la familia, decirle al otro: espero que tú me vengas dentro de 15 minutos con 5 preguntas y yo voy a preparar 5 respuestas. Pero acá no podemos seguir hablando en este tono. Vamos a hacerlo pensando, tomando un tiempo aparte para reflexionar. Es decir, hay muchas formas en las que se puede hacer. Generalmente, la familia siempre se elige para este tipo de cosas la persona que pone razón a las emociones, Claro. la persona más racional. Y tener en cuenta algo, peleamos a veces con nuestros adolescentes ya mayores, 16, 17, 18 años, por cuestiones políticas en este momento. Ojo con eso. Hay un estudio interesante de Gallup que se hizo y que indica que el 70% de los adolescentes están de acuerdo con las ideas políticas y religiosas de los padres. ¿Por qué se oponen tanto? Porque necesitan buscar su identidad, su camino, que los validen, porque ellos se oponen. Es decir, todo el trabajo del adolescente es oponerse a la autoridad de los padres. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Otra de las cosas, cuando las discusiones en familia suceden con la pareja. Es decir, aquí se ha trasladado un conflicto de la pareja que no se quiere hablar, que no se ha superado, al terreno de la política. Y entonces allí se liberan todas las tensiones y todos los odios que en realidad se tienen entre ellos. Por eso todo esto hay que conocerlo para poder reflexionar y manejar mucho mejor este momento que estamos viviendo. El tema, por ejemplo, Cristina, de la ofensa, en lo que acabas de decir es maravilloso. Parejas y familiares que saben los puntos débiles de esa otra persona. Por ejemplo, que esa otra persona, no sé, no le gusta levantarse temprano, le cuesta a la mañana. Y entonces cuando van a hablar de política, dice, bueno, pero claro, con gente floja como tú, que le gusta dormir hasta el mediodía, ¿cómo tú a defender? Y tú, pero ya, ¿por qué mezclar las cosas? O sea, es buscar herir al otro porque conoces, como eres su familiar o eres un amigo muy cercano, intentar herir al otro con situaciones personales. Creo que es de las peores de las cosas que podemos hacer, porque nos estamos hiriendo en lo más profundo de nuestro ser también, porque al herir a un querido, nos herimos a nosotros. No, sin duda, por supuesto, sin duda. Por eso tenemos que entrar en un proceso de reflexión. Y ojo, que muchas veces herir al otro por cualquier cosa es una manera disfrazada, que a lo mejor la persona que hiere ni siquiera se dio cuenta. Es una manera inconsciente de herir al otro por otras cuestiones. Porque Claro. hay familias que no hablan, familias que sienten rencores, resentimientos uno con el otro y no se animan a decirlo, para mantener a veces la armonía familiar. Pero hay que hablarlo, todo se puede hablar, todo se puede debatir. Hay que diferenciar entre el conflicto y el desacuerdo. Está bien estar en un desacuerdo. El conflicto tenemos que solucionarlo en el terreno de lo psicológico, en el terreno de la terapia, para no llegar más que a desacuerdos, llegar a peleas, que a veces son peleas físicas, a veces no se ven más por mucho tiempo. Total. De modo que
es un absurdo que nos separemos con las personas que más amamos, con las personas que más nos tienen que interesar, por una cuestión ajena a nosotros, porque ni siquiera es algo que es de la familia. A mí me encanta además que podamos conversar. Nosotros venimos de países, yo sé que tú tienes muchos años viviendo acá en Estados Unidos, pero venimos de países polarizados por la política, divididos, amigos queridos, familiares, separados, primos que no se hablaron más, hermanos que no se hablaron más, por temas políticos que, como bien dices tú, destruye lo más preciado que tenemos. Si no le hablamos a un hermano, ¿cómo podemos continuar tan tranquilos, campantes por la vida? Si, o a veces denunciamos a nuestros propios familiares por temas políticos. Es terrible. Es que a veces los fanatismos, las personas muy fanáticas, son personas con muy baja autoestima, con una autovaloración bastante escasa, y entonces es como que a través de la defensa de una idea de otro, de alguna manera se están defendiendo a sí mismos. Hay cuestiones profundas que llevan a una persona al fanatismo, ¿verdad? Más allá de los fanatismos religiosos de aquellos jóvenes que, bueno, son criados en ese odio, ¿verdad? Claro. Esa es una razón, pero la otra es que en realidad somos muy débiles, nos sentimos muy débiles, y encontramos en el fanatismo y en la defensa de un tercero una manera de defendernos a nosotros mismos y de ser escuchados, porque a lo mejor no somos escuchados en otras áreas. Wow, eso es muy revelador lo que has dicho, es realmente revelador, porque a veces uno no entiende de qué material está hecho cierta persona que puede agarrar e irse a puños o armarse de una pistola y ir con otra persona por defender una idea o una filosofía de un tercero que no tiene nada que ver con la relación que podamos tener nosotros. Sin duda. Pero también tener en cuenta que está el trastorno psicológico y la enfermedad mental. Es decir, pero acá en el trastorno psicológico, si tenemos un miembro de la familia que padece un problema de ira, de que cada tanto entra en ira, se pone violento, no debemos hablar delante de él, porque son trastornos de personalidad. Personas que funcionan muy bien en la sociedad, trabajan, son inclusive personalidades destacadas, sin embargo, tienen esta debilidad que pueden explotar por cualquier cosa. Yo tengo y explotan desproporcionadamente. Tengo varios conocidos, así que trabajan, pagan sus taxes, todo. Y tú no le puedes decir, mira, ¿qué pasó? Tienes un pelo en la cara. Se ponen, pero furiosos. No es enfermedad mental, pero son trastornos de personalidad. Entonces tenemos que tener cuidado. Claro. En algunos casos, cuando son muy graves, sí pueden entrar en la enfermedad mental, ¿verdad? Claro. Pero bueno, hay que conocer a la familia. Cristina, gracias por estos minutos que me has dedicado a mí y a toda la audiencia. Yo quiero delante de ti decirle a las personas que nos están viendo que si usted tiene de verdad una situación familiar delicada, porque ahora todo el mundo está atravesando por una situación con esto del fanatismo que es muy violento, se puede tornar muy violento, consulten con un especialista, porque a veces creemos que podemos manejar esta situación y no sabemos cómo manejarlo. Y hoy me ha dicho cosas que son muy, muy básicas, para que puedes funcionarlas, que puedes trabajarlas, pero son muy profundas también. Y entender al otro, conocer al otro, a veces nos cuesta mucho. Bueno, nos cuesta conocernos nosotros mismos, imaginemos a otro. Así que gracias por tu tiempo y nada, recomiendo que consulten a un especialista, porque a veces hay situaciones que no sabemos manejar y empeoramos la situación cuando intentamos manejarla de una manera como a ciegas. Así que gracias por tu tiempo, de verdad. Un placer. Gracias a ti, un placer. Encantado, cuídate mucho. Ahí tuvimos a la psicóloga que se encarga de la familia, además, Cristina Balinotti, argentina, vive ya hace muchos años aquí en Estados Unidos, y me encantó, de verdad, me encantó hablar con ella, porque hay cosas que uno las cree que son sencillas, pero a veces no sabemos cómo manejar el tema familiar, y yo tengo amigos que uno le dice una cosa y aquello, ¡fuego! Que uno dice, mira, pero yo te había preguntado que se había sacado la basura. ¿Qué tú me estás llamando? Basura, basura a tu familia. Y uno, bueno, se prendió aquello
y es terrible. Vamos a un corte y ya regresamos con mucho más de George al aire. Hoy hablando sobre el tema político, el fanatismo y cómo nos ha afectado estos últimos meses aquí en Estados Unidos y en sus países. De lo que viene pasando aquí en Estados Unidos con las elecciones. Ya venimos con más. Te invito a disfrutar lo mejor del sabor venezolano con mi gente de Tequemoch, que traen nuevas versiones y están cocinando cosas increíbles. Teque Pack, una docena de cada sabor regular, jalapeño, chía, teque pop, teque brunch con arepita de mandoca, cachapa, queso de mano y una nata de obsequio. Guavaqueño, imagínate tú. Tequeño con guayaba y por supuesto arepitas andinas, que son nuestros nuevos productos. Entra ya a nuestra página web www.tequemoch.com y síguenos en todas nuestras redes sociales @tequemochus, lo más rico de Venezuela. Si hablamos de comida venezolana, tenemos que hablar de @DonPanBakery, que tienen más de 20 años de experiencia en el sur de la Florida, dando el mejor sabor que tanto nos identifica. Cachitos, mini pizza, golfeados con ese queso derretido y toda nuestra pastelería, que es enorme y deliciosa. Tienes que disfrutar de nuestros desayunos y almuerzos, y si no vienes a nosotros vamos hasta ti y te lo llevamos a tu casa para que disfrutes de reuniones, de fiestas para niños, en tu oficina, en la intimidad de tu hogar con esa personita que tú quieres, para que la deleites y disfrutes de ese sabor tan nuestro. Así que síguenos en nuestras redes sociales @DonPanBakery y disfruta de lo mejor de nuestro sabor.